Va a ser un gusto recibir esta tarde en Palabras Cruzadas a Marcelo Aguilar. Es periodista uruguayo, reside en San Pablo, Brasil. Es corresponsal del semanario Brecha y del programa En Perspectiva. Hoy en Brecha apareció un artículo precisamente que se titula Matanza policial en Brasil, lógica de guerra. La califica como la peor masacre policial de la historia brasileña, y esto desnuda una vez más la brutalidad de una política de seguridad pública que hace de los cuerpos mutilados una tribuna política. Así comienza su artículo hoy en el semanario Brecha. Bienvenido, Marcelo, un gusto tenerte en Palabras Cruzadas. ¿Cómo están? Un gusto, el gusto es mío. Marcelo, contanos cómo está la situación al día de hoy, luego de conocerse que hay más de 120 personas muertas, más de 100 heridos, personas inocentes, seguramente integrantes del Comando Verbelio también muertos, policías muertos en este operativo que se realizó en Río, en 2 favelas, por iniciativa del gobernador Claudio Castro de Río de Janeiro. Bueno, antes que nada, precisamos entender que se vive un estado de absoluta conmoción. O sea, esto realmente fue una matanza de un tamaño y de una magnitud que no histórica en Brasil. O sea, hubo cosas similares, pero cuando digo que es la peor, o sea, la mayor matanza policial de la historia, es porque realmente es la operación policial que ha generado más muertes de la que se tenga en memoria, en un país en el que existe ya un histórico de este tipo de operaciones. La operación recordada siempre como la operación más letal era la masacre de Carandiru, que fue en el año 92 en una prisión acá de la zona norte de Sao Paulo, cuando la policía militar mató a 111 presos. Y esta de estos días, todo lo que ha pasado es la más letal. Ahora, ¿qué está pasando? Están reconociendo los cuerpos. O sea, los cuerpos están pasando por pericias, están en el Instituto Médico Legal. Allí, a su vez, se empieza a identificar, o sea, más allá de saber también cómo murieron, que en su mayoría se cree que fueron ejecutados por las fuerzas de seguridad, y a su vez identificar quiénes son. El gobierno estaba diciendo en el día de hoy, esto es muy reciente, o sea, está pasando ahora. En el día de hoy ya empezó a difundir el gobierno, a divulgar determinadas informaciones sobre el perfil de estas personas. El gobierno ya decía desde el minuto 1 que eran todos criminales, o sea, basado en la narrativa del narcoterrorismo, en la idea de que son todos integrantes del comando y que estaban en ese lugar y que estaban en un combate, entonces murieron básicamente bajo las leyes de la guerra. Eso abre otro debate, que creo que podemos conversar sobre eso, pero en realidad lo que se sabe hasta ahora es que esas personas estaban en ese momento ahí, que estuvieron en ese lugar de donde los cuerpos quedaron, porque la policía deja... A ver, explico brevemente para que se entienda qué fue lo que pasó. O sea, entraron 2.500 efectivos de las fuerzas policiales de Río de Janeiro a estos complejos, el complejo da Peña y el complejo da Alemão. Lo que dice la policía es que empujaron a los criminales, a los que tenían identificados, iban a cumplir mandatos de prisión, y fueron empujando a los criminales hacia una zona montañosa que divide ambos complejos, que, como digo en el artículo de Brecha, se llama irónicamente Serra da Misericordia. Y la policía los arrincona a ese lugar donde estaban ya dispuestas fuerzas del BOPI, que es el famoso batallón de operaciones especiales que sale en la película Tropa de Elite. O sea, es el batallón que se encarga de este tipo de enfrentamientos, sobre todo con grupos del narco, el Comando Vermelho y otras facciones que trabajan en Río de Janeiro, que actúan en Río de Janeiro. Entonces ahí, esos cuerpos quedaron ahí, la policía se retiró y fueron los familiares que retiraron los cuerpos de esa zona y que los llevaron a la plaza, o sea, donde se generó la foto que recorrió el mundo. Y fueron dispuestos en el asfalto. O sea, toda esa situación fue generada por ese estado de caos en el que básicamente los cuerpos de los asesinados quedaron en esa zona montañosa, digamos, y los familiares los tuvieron que retirar.
Entonces, todo eso complica también las pericias. El hecho de saber, bueno, cómo esas personas murieron, las escenas del crimen obviamente fueron completamente alteradas, las cámaras de seguridad que llevan los policías en sus uniformes, según las autoridades, no tenían batería, entonces es probable que no hayan grabado gran parte de la operación. Entonces, realmente es un escenario bastante complicado en el que todo indica que va a prevalecer, como suele ocurrir en Brasil, la versión policial sobre el caso. Ahora, Marcelo, acá vale la pena destacar algunas cosas, ¿no? Porque, bueno, te iba a preguntar qué está pasando, por ejemplo, con las repercusiones políticas. Acá hay una cuestión de responsabilidad del gobierno regional, ¿no? ¿Qué está pasando con el gobierno nacional? Porque de fondo también está ese cruce histórico entre Lula da Silva y Bolsonaro. ¿Qué está pasando hoy, por ejemplo, en ese sentido? Bueno, entramos en un asunto bastante delicado y preocupante, ¿no? O sea, el hecho de hacer política con cuerpos calientes es terrible, pero es una regla, también en Brasil, es algo que ocurre de forma permanente. Y este embate ya empezó el día 1, porque el gobernador de Río de Janeiro salió a decir que el gobierno federal lo había dejado solo con la seguridad de Río, que esta operación respondía a un estado de crisis y de caos completamente descontrolado y que básicamente la estaban haciendo porque nadie les había ayudado. Ahí el ministro de Justicia lo desmiente. Dice, bueno, la ayuda que nos pidieron era de camiones blindados. Nosotros no podemos, si en caso de que no exista una GLO, como se llama aquí, que es una garantía de la ley y el orden, que es un dispositivo constitucional en el que se federaliza la seguridad de un Estado. Esto ha pasado inclusive algunas veces ya en Río de Janeiro y ha tenido consecuencias nefastas. En caso de que eso no pase, nosotros no podemos hacer este tipo de articulaciones, o sea, prestar equipamientos o disponer tropas. Castro ahí, el gobernador de Río, medio que se desdice, se retracta y dice, bueno, en realidad sí, es eso mismo, o sea, yo pedí lo blindado, no me lo dieron, la GLO no la pedí, pero yo me imaginaba que el gobierno no me la iba a dar. Ahí empieza un ida y vuelta. En ese ida y vuelta se dan después dos movimientos casi simultáneos. El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, se reúne con el gobernador, dan una conferencia de prensa conjunta, medio que como que alinean ahí un poco las expectativas y salen a hablar, anuncian la creación de un escritorio de emergencia, como una oficina de emergencia para desburocratizar un poco la respuesta. Y medio como que se encuentran un poco ahí, inclusive el posicionamiento de Lula, que es 24 horas después, va un poco en esa línea medio pacificadora, como que no, que generó bastante sorpresa, inclusive porque no cita a la familia básicamente de los asesinados, o sea, no condena la acción, sino que más o menos habla como de que el crimen organizado no puede seguir, en fin, sometiendo a las familias, es un posicionamiento medio así como medio generalista, un poco en esa sintonía de lo que había pasado. Y el otro movimiento que se da en paralelo es el reagrupamiento de la derecha brasileña alrededor de este tema. En el día de ayer se realizó una reunión en el Palacio de Guanabara, en la sede del gobierno de Río, entre Claudio Castro, que recordemos es un gobernador aliado de Jair Bolsonaro, el expresidente, y que es de su mismo partido, el PL, el Partido Liberal, se reunió con diversos gobernadores de derecha del país, inclusive algunos de los más notorios, que son también virtuales presidenciables. Me refiero a Romeu Zema, por ejemplo, el gobernador de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, el gobernador de Goiás. O sea, se generó una reunión en la que básicamente fueron a prestarle solidaridad a Castro. Se había hablado también de que iban de la posibilidad de que le presten tropas. O sea, se dio un cierto reagrupamiento de la derecha alrededor de este tema, y esto obviamente abre también un nuevo flanco. O sea, recuerden que venimos de un momento político en el que el gobierno se había fortalecido a través de la amenaza externa. O sea, el hecho de lo que venía pasando con Trump, el tarifazo, todo esto lo había colocado a Lula en un lugar diferente y lo había sacado un poco de asuntos más internos y lo había fortalecido, se había recuperado un poco de popularidad, básicamente se venía acomodando. Esto lo saca de ese eje totalmente y lo lleva a nadar a aguas revueltas para el progresismo en general, para las izquierdas y para el propio gobierno. O sea, es un tema que no le es cómodo, que es dominado generalmente narrativamente por la derecha, entonces lo lleva a otro lugar, lo saca de esta relativa comodidad que venía manejando y lo coloca
lo coloca en otro lugar. Esto ahora, ¿no? Pero la elección es mañana en Brasil, o sea, el año que viene hay elección presidencial y la campaña ya empezó y hay que ver después eso cómo se va desarrollando y en qué medida este asunto después se convierte o no en un aspecto central de la campaña que por la magnitud de lo que pasó y por cómo viene utilizando esto de la oposición al gobierno, es muy probable que eso pase. Recordemos que la oposición venía de un momento en el que había venido muy bien y después se había perdido un poco con esto del tarifazo, porque en realidad Eduardo Bolsonaro está articulando el tarifazo en Estados Unidos, y entonces no sabía muy bien cómo, si defenderlo o no, porque en realidad era una cosa como, estaba medio confusa la oposición al gobierno, eso era algo bastante claro, y estaban enfocados en las pautas, por ejemplo, como en la amnistía a los que participaron de la zonada de Brasil en 2023, estaba medio confuso, ¿no? Como que no habían encontrado todavía un flanco para poder debilitar al gobierno en un momento en el que el gobierno se venía acomodando. Esto le sirve de bandeja, una posibilidad de reagruparse y de fortalecerse en la coyuntura política brasileña, sin lugar a dudas. ¿Y la policía en este momento sigue adentro de las favelas de estos dos lugares, de Alemão y Peña, o se retiraron? Siguen patrullando, pero se retiraron. Y ahí está uno de los puntos centrales, o sea, uno de los principales debates sobre este tipo de operaciones. O sea, este tipo de operaciones, ¿en qué medida atacan realmente las organizaciones que dicen combatir? Porque en realidad el objetivo principal de la operación no fue cumplido, que era capturar a Doca, este traficante que es señalado como el jefe máximo del Comando Vermelho fuera de las prisiones. Hay algunos otros que están en el sistema penitenciario, pero que obviamente tienen una enorme influencia todavía sobre la estructura de la organización y sobre las decisiones y acciones de la organización. No lo capturaron, y a su vez otro de los objetivos que están dentro de la versión de la policía y el gobierno, pero que suena bastante... no quiero hacer un juicio de valor, pero suena bastante poco creíble la idea de recuperar territorio, o sea, del Comando Vermelho, como si este tipo de operaciones de carnicería fueran a recuperar el territorio para el Estado. O sea, claramente eso no ocurre, o sea, eso no es una opinión, es un hecho, o sea, no ocurre. Este tipo de operaciones no retoman el territorio del narcotráfico, o sea, el narcotráfico sigue teniendo, los comandos y las facciones siguen teniendo el control sobre el territorio, o sea, la policía se retira y vuelve toda la normalidad. Entonces, ahí está uno de los puntos que más se están debatiendo y que los especialistas en este asunto, que son los que trabajan todo el tiempo con la seguridad pública, insisten, hace muchos años, ¿no? Obviamente, este tipo de acciones también tienen otro efecto discursivo que es igualar para abajo la discusión, o sea, el debate se convierte en algo muy raso. Es una discusión básicamente sobre si, como dicen aquí, si Panchito come, Panchito muerto. O sea, si hay que matar más o menos, si se justifica matar para proteger a la gente. O sea, no lleva a una discusión que pueda, de hecho, después tener un efecto duradero, ¿no? Se convierte en una discusión medio de tribuna en la que uno está más o menos de acuerdo con algo, ¿no? Bueno, sigo en esa línea de lo que planteas, Marcelo, de este debate, si este tipo de acciones logran realmente algo, logran mover la aguja, que da la sensación que no, pero planteo incluso lo otro, porque vos decías, bueno, no lograron el objetivo que era capturar a este líder, ¿no?, de esta banda criminal, pero planteo el otro escenario. ¿Qué hubiese pasado si sí lo capturaban? O sea, si no se desataba otra nueva ola de violencia, de venganza, por decirlo de alguna manera, si esto no pasaba a otro plano también. No, eso sin dudas. Eso... Yo inclusive he estado conversando todos estos días mucho con un colega que trabaja con este asunto, que es especialista en este tema, que es Luis Adorno, que trabaja en Wall y está siguiendo muy de cerca todo esto. Y justamente era uno de los principales alertas que me daba. Me decía, bueno, en caso de que lo capturen o en caso de que lo maten, realmente la situación podría ir a un nivel muy alarmante por la reacción y justamente por el control que estas organizaciones ejercen sobre el territorio. Incluso, o sea, yo ya lo he dicho varias veces en estos días, pero el debate no es la necesidad de combatir esta lógica. O sea, hay consenso en eso. Todo el mundo
está de acuerdo en que es necesario combatir la creación de mini estados paralelos o grandes estados paralelos o de vastas regiones sin control del Estado, o donde el Estado no entra, o donde las facciones criminales dictan el ritmo de la vida y del día a día. El problema es el cómo, o sea, lo que está en discusión es cómo se van a combatir este tipo de medidas. Porque si estas operaciones no cambian la situación en el territorio, básicamente alimentan un debate sobre el número de muertes, o sea, o alimentan pasiones, o tienden a calmar cierto clamor por acciones concretas contra el crimen organizado, pero en realidad no modifican la realidad de los habitantes, o sea, de las personas que sufren en el día a día ese impacto. Realmente queda muy abierto el debate de hasta qué punto eso sirve o no. Luis incluso publicado hoy en Twitter él hizo un informe en 2022, o sea, un reportaje en el que recorrió diversas regiones del país y conversó con muchos de los líderes de estas organizaciones, no solamente del narcotráfico, sino también de las milicias, que son otro tipo de grupos, y también los villeiros, que se llaman, que son estos patronos de escuela de samba, que son famosísimos y que trabajan con el Boyogo Topillo, que son estas apuestas ilegales, también dominan vastas zonas de Río de Janeiro. Y ahí en ese tweet que compartía, hablaba bastante sobre cómo funciona esta dinámica entre dónde viven los líderes, o sea, si los líderes de las grandes facciones viven o no en las favelas. Explicaba un poco eso. Y al final él decía una cosa que lo quiero leer textual, inclusive lo traduzco acá en el momento, pero decía: cuando se apuesta en letalidad policial, la historia, no solamente en Brasil, sino en varios países, muestra que la organización criminal crece. La inteligencia no es descubrir dónde está la gente armada y aniquilarla. La inteligencia es sofocar a las organizaciones para debilitarlas. El debilitado generalmente va preso, y el preso con miedo habla. Y me parecía muy interesante ese camino que trae, porque ya se han dado en los últimos meses algunas operaciones en ese sentido que se muestran más efectivas. Por ejemplo, en San Pablo hace poco hubo una operación contra el PCC en la que en realidad no se disparó un tiro y no se invadió ninguna favela. O sea, fueron a la Faria Lima, que es donde están se concentran el mercado financiero y las empresas, y atacaron varias empresas sospechosas de tener vínculos con el primero comando de la capital. Y le hicieron realmente le atesaron un golpe significativo, sobre todo a nivel económico. Y ahí eso mostró otro camino también, una posibilidad alternativa de cómo combatir, o sea, seguir la ruta del dinero y tratar de sofocar a las organizaciones por ahí. Quizás haya por ese camino una posibilidad de realmente comprometer y asfixiar la propia existencia de la organización. Porque lo que este tipo de organización de operaciones ataca, en algún sentido es terrible decir eso, pero es la realidad. O sea, atacan lo más fácil, la carne más fácil de sustituir. O sea, las piezas que básicamente están ahí y se retroalimentan todo el tiempo. O sea, ese pibe que está ahí con el fusil, o sea, obviamente algunos son de los altos mandos, pero la mayoría están ahí en la línea de frente, o sea, son los que están en la boca, son los que hacen el trabajo sucio, entre comillas. Entonces, generalmente ese tipo de operaciones no cambian el escenario. O sea, son sustituidos y todo vuelve a la normalidad. Marcelo, vos decís, este golpe en el que hay más de 100 heridos, en el que hay más de 130 muertos, ¿realmente líderes del Comando Vermelho habrá entre los muertos? ¿Líderes importantes, referentes, que sí, o en realidad la mano de obra barata del Comando Vermelho? Todo indica que sí. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que fueron capturadas, por eso las asesinadas todavía no se sabe, porque se están haciendo las pericias ahora. El gobierno dice que sí, que ya hay varios identificados, que hay más de 70 que tenían pedidos de prisión y que eran integrantes más renombrados o más importantes dentro de la estructura del Comando Vermelho. Pero, ¿qué pasa? En estas zonas, por eso, como dominan tanto el territorio y tienen tanto control sobre la zona y están muy militarizados, en esta especie de fortalezas que crean en estos complejos, se vienen a refugiar también
del Comando Vermelho en otras regiones, porque estas organizaciones, tanto el Comando Vermelho como el PCC, se han expandido mucho a nivel nacional y ahora, ya hace algunos años, internacionalmente. Entonces, como ellos consiguen crear estas fortalezas en estos territorios, vienen líderes de muchas facciones a refugiarse ahí. Inclusive, según la policía, este era uno de los argumentos también para esta operación. Muchos de los capturados serían líderes de la facción o de facciones aliadas en otros estados, en algunos estados del norte del país, de la Amazonia brasileña, del nordeste, que estarían ahí protegiéndose. Entonces, todo indica que sí hay varios integrantes del Comando Vermelho y que fueron capturados inclusive algunos de los asesores más cercanos de DOCA, que es el nuevo objetivo máximo de la policía a nivel operativo y sobre todo mediático, que serían próximos a él. Pero más allá del debate, es que por eso el debate creo que también supera esa cuestión. O sea, por más de que sean criminales, eso yo he reforzado mucho eso, por más de que sean criminales, reitero, en Brasil no existe la pena de muerte, o sea, la pena sumaria. Por más de que fueran criminales, 130 asesinados en esas condiciones, con señales de tortura, decapitados, es un síntoma de que algo no está muy bien y es una alerta muy, muy, muy delicado para cualquier sociedad democrática. No creo que sea un debate solamente sobre la condición de si eran o no criminales, como si eso justificara cualquier tipo de atrocidad encima de esto. Yo entiendo que es un asunto polémico, que despierta muchas pasiones, que mucha gente va a decir, no, sí, hay que matarlos a todos, si eran criminales, que mueran en la misma ley de la guerra. Ahora, creo que el debate es mucho más profundo, que ese debate de si hay que matarlos a todos o no, es un debate que banaliza una cuestión gravísima. Y además, si la matanza indiscriminada fuera el método más efectivo, Brasil no tendría ningún problema de seguridad pública, porque Brasil es uno de los países con mayor índice de letalidad policial en todo el planeta, año tras año. Entonces, si esta táctica fuera efectiva, creo que ya habría una solución más clara y la situación cada vez se muestra peor. Los comandos las facciones cada vez se muestran más refinadas, con más poder de fuego, con más dominio sobre territorio, cada vez más fuerte, con cada vez más lazos económicos y políticos, lazos institucionales. Entonces, está funcionando esta estrategia. Ahora, Marcelo, sabés que hace un tiempo entrevisté al politólogo uruguayo Juan Pablo Luna, especializado en crimen organizado y en bandas criminales, y él señalaba, entre otras cosas, y ponía incluso el ejemplo de lo que había ocurrido en Río de Janeiro, de el Estado acordando con bandas criminales para, entre otras cosas, por ejemplo, bajar los homicidios, y eso entendía de que, bueno, a los políticos de turno les servía porque esas cifras después eran utilizadas en campaña y en cierta medida ceder territorio para que esas bandas criminales pudieran operar. A partir de esta situación, ¿eso está sobre la mesa? ¿Vos has escuchado que se ha hablado de eso? ¿Está presente en el debate, ya sea en los medios de comunicación, en el sistema político? ¿Cómo has visto eso? No de forma directa, pero sí se habla bastante sobre el vínculo político de todo este asunto. O sea, no solamente de los lazos entre el crimen organizado y las instituciones, sino entre los propios políticos y los comandos, ¿no? Y no solamente los comandos, también las milicias, que son estas fuerzas integradas por ex agentes de seguridad pública, en su mayoría, bomberos, policías militares, que dominan también diversas regiones de Río de Janeiro y que tienen también una llegada muy grande. Y lo que se discute es hasta qué punto medidas que no traten de combatir en ningún sentido esa penetración tan profunda del crimen organizado en la política local de Río de Janeiro, en la Asamblea Legislativa, en todo tipo de instituciones, la prefeitura, en el gobierno del Estado, o sea, como que en cualquier medida que no ataque un poco ese punto, como que no va a cambiar definitivamente el escenario, porque la llegada que tienen es absoluta. Y eso, ahí estamos hablando de lo estructural, o sea, de cómo el crimen organizado penetra una estructura y a partir de ahí se retroalimenta, a partir de ahí negocia armas, porque ¿cómo llegan esas armas a la favela? Si estos líderes no salen de ahí.
sea, ¿cómo llegan los fusiles de los Estados Unidos, de Paraguay, de Israel, de todos lados? O sea, hay ahí un sistema complejo, obviamente, de logística, pero un sistema que facilitado que los por protege. personas. Pero por supuesto, eso es algo que es más que sabido. O sea, es que se sabe que hay un sistema de protección. Si el Estado no tuviera ningún papel en esto, las organizaciones no podrían haber generado ese Estado paralelo que tanto se denuncia hoy en día. Ese territorio que se perdió por algo. O sea, porque ese territorio no fue mágicamente. Eso no ocurrió de un día para el otro, que se levantaron y estaba el Comando Vermelho con fusiles AK-47 en la esquina y les tomó todos los territorios. Entonces es un proceso de décadas. Y combatido también hace décadas con la misma estrategia. Entonces ahí hay un aspecto interesante a ser discutido. A ver, a mí me parece que el debate es importantísimo y respeto otras opiniones sobre esto. O sea, creo que justamente es un asunto que despierta mucha polémica y sé que hay visiones que van en sentido contrario. O sea, que creen que hay que, de hecho, profundizar este tipo de operaciones y que hay que trabajar, hay que combatirlas en la misma lógica, o sea, con la violencia extrema y con el ojo por ojo, diente por diente. Creo que la experiencia está demostrando y ha demostrado que esto realmente no cambia el dominio de estas organizaciones y lo que es peor, la fortalece. Entonces creo que ahí hay un debate gigantesco a dar y que obviamente es urgente porque esto demuestra que la situación realmente es una situación muy delicada. Las comunidades sufren con esto, o sea, no es que... Marcelo, son las que viven el día a día. El gobierno nacional no sabía absolutamente nada que el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, iba a mover 2.500 efectivos. ¿No sabía nada? Bueno, el gobierno dice que no. La versión del gobierno es que no. Que de esta operación puntual no sabía nada. Inclusive la Defensoría Pública también denunció que no tuvo participación, que no se nucleó, no se activó un protocolo básico ahí de articulación con otras. Eso está en debate, ¿no? Inclusive hay un proyecto de ley que el gobierno envió al Congreso hace tiempo ya, que no avanza mucho, está un poco parado, que todavía no está pronto para votar en el plenario, en el pleno de la Cámara de Diputados, que apunta justamente a esto, o sea, a generar una articulación entre los diferentes niveles, o sea, entre la fuerza federal y la fuerza de los estados, para poder generar acciones conjuntas. La Policía Federal, supuestamente, no me terminó de quedar muy claro por lo que dijeron, pero supuestamente había recibido el dato de que se iba a dar una operación grande, pero consultada sobre el estilo de la operación, habían afirmado que no era competencia de la Policía Federal participar con tropas o con agentes de este tipo de operaciones, como que no cabía en sus prerrogativas y habrían dicho que no participaban. Pero un tiempo atrás, o sea, por lo que entendí, no había sido algo del momento. Ahora, vamos a hacer esta operación ahora. El gobierno federal dice que no sabía. O sea, que el ministro de Justicia también, la versión oficial del gobierno es que no fueron informados de que esta operación iba a ser realizada el día lunes. Y la operación se da el día siguiente, o sea, el timing fue perfecto para los intereses de la oposición y nefasto para los intereses del gobierno. Porque el domingo Lula dijo una frase recontra bizarra, de la que después se desdijo, pero cuyos impactos ya estaban en las redes sociales. Fue el mayor número de interacciones con comentarios negativos sobre Lula en todo el año, por una frase que dijo. Lula dijo algo así, fue un desastre la frase, pero dijo algo así como que en algún sentido los traficantes también eran víctimas de los consumidores. Fue consultado sobre las ofensivas del gobierno norteamericano contra barcas en el Mar Caribe.
Y ahí, como le suele pasar en algunas veces, se entreveró y quiso decir no sé qué. Y dijo eso, que en realidad obviamente ya está el corte por todos lados, o sea, fue utilizado toda la semana, o sea, ha sido toda la semana utilizado eso, y justamente esto relacionado con lo que veníamos hablando anteriormente, eso lo coloca en un lugar súper incómodo al presidente, o sea, lo saca de eje, lo pone como en la narrativa general como el defensor de los bandidos, como dicen acá, o sea, Claro. como que en realidad el gobierno defiende al Comando Vermelho y que apoya al crimen organizado, básicamente. Esa es como la asociación natural, y en ese terreno es donde se va a dar ese debate sobre seguridad pública que puede llegar y probablemente llegue a pautar la campaña del año que viene. Marcelo Aguilar, periodista uruguayo que vive desde hace unos años en Brasil, muchas gracias por estos minutos y por tu participación en Palabras Cruzadas. Gracias, que se cayó un poquito acá, que no les escuché el final, pero a las órdenes. Te mandamos un abrazo grande, hasta la próxima. Gracias. Un abrazo para ustedes también.